7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos. Continuamos en Pulso Informativo a través de la señal de Francisco Estéreo 102.5 FM. En la capital de la República, nuestras redes sociales www.franciscoestereo.com. En Facebook, Francisco Estéreo, _medio Ecuador. En Instagram, Francisco Estéreo SR. Recibimos con todo gusto a la señora ministra de Educación, María Abraham Pérez, a quien no la hemos visto, no le hemos deseado un feliz año. Esperamos que sea un año de todo éxitos, ¿no? Todo éxitos en su gestión, porque si hay éxitos en su gestión, eso quiere decir que pues los chicos y los jóvenes que forman parte del sistema educativo pues tendrán también cosas positivas. Un gusto saludarla, señora ministra. Hace frío en Quito, le vemos con un saquito. Yo también traje mi abrigo por si acaso, porque hace frío. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Rommel, un feliz año para ti también. Así es, nublado, un poco lluvioso, sí, pero parece que poco a poco se despejará. Chachay, qué frío, dice. Bueno, el tema es que a partir de hoy y durante una semana están suspendidas las clases en el sector público. En el sector público están suspendidas, pero en el sector privado, en el sector municipal también acabamos de conversar, no sé si usted escuchó, con el secretario de Educación del municipio. Ellos han optado por no suspender las clases, sino hacerlas de manera virtual esta semana al 100%. Nada presencial ni semipresencial, clases virtuales en el municipio o en las entidades municipales. Pero un poco esta decisión se la tomó frente a la gran cantidad de casos que no bajan, sino más bien suben, de contagios de COVID-19 en el país. Un poco la evaluación, expliquemos un poquito para que la ciudadanía pueda entender qué los motivó para tomar esta decisión de suspender las clases. No hay actividades, ¿no? No hay actividades escolares. Bienvenida, señora ministra. La evaluación que se realiza de manera permanente tiene varios factores en el COE nacional. Uno de ellos, sin duda, es cómo avanzan los contagios y los casos de COVID-19, no solamente el número de contagios, sino el número de hospitalizaciones, cuántas personas se complican en esta enfermedad, cuántas personas deben entrar a cuidados intensivos y también cómo avanza el proceso de vacunación, cuál es el porcentaje de vacunación y la concurrencia que existe por parte de la ciudadanía a los distintos puntos que se instalan para el efecto. Tenemos, por otro lado, el componente de evaluación de cómo avanza el retorno progresivo a la presencialidad. Y estos son pues todos los elementos que se conjugan para tomar las decisiones tanto en la mesa de educación, en la mesa de salud y luego en el pleno del COE nacional. En este caso, la coyuntura es una coyuntura en la cual hemos salido de un feriado nacional por las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, en el cual hubo falta también de respeto por parte de varias personas de las medidas de distanciamiento social, del uso permanente de las mascarillas, y esto también pues se suma a la variante Omicron, una variante que ha mostrado ser una variante demasiado contagiosa, increíble. Usted debe conocer casos, yo comentaba temprano, que tengo amigos, amistades, familiares, todo el mundo, alguien está contagiado y está en casa, o alguien no se ha hecho la prueba, pero tiene los síntomas, pero creo que a todos nos pasa. Todo el mundo conoce de alguien que está contagiado. Conocemos de alguien que está contagiado. Esta es una variante, como decía hace un momento, que es más contagiosa, pero ventajosamente también ha tenido menor número de personas hospitalizadas gracias a la vacuna, en gran medida. La mayoría de las personas que están que están hospitalizadas en este momento son personas que no han recibido la vacuna o que no tienen el esquema completo de vacunación. Para ser exactos, el 75% de los pacientes con COVID que están en hospitales no se han vacunado. El otro 25% corresponde en su mayoría a personas de tercera edad vacunadas, pero con enfermedades graves preexistentes. Esto pues también es positivo en el sentido de que si es que vamos a vacunarnos tenemos pues esta defensa de que no se complique. Es una enfermedad que obviamente debemos tomarla con mucha seriedad, pero que ya no es tan virulenta, es decir, ya no tenemos estos efectos tan graves que tuvimos hace un año o hace 2 años. En este caso, además, tenemos un momento importante para el cuerpo docente, que es que la gran mayoría de ellos empiezan a cumplir desde el mes de diciembre, de hecho, empiezan a cumplir 5, 6 y 7 meses de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Por lo tanto, esta semana también
se conjugan todos estos factores. Aproximadamente el 50% de los niños de 5 a 11 años deben recibir ya sea la segunda dosis o alguna dosis para llegar a los indicadores deseados, y tenemos todavía una brecha en segundas dosis para estudiantes de 12 a 17. Por lo tanto, esta semana hemos tomado la decisión de dar una semana de receso académico. No es vacaciones, usted ha dicho, no es vacaciones, cuidado, no es que ya estoy ahí relajado, no es vacaciones. ¿Para qué se debe utilizar esta semana de suspensión de actividad, señora ministra? Rommel, esta semana es para que los docentes reciban, en su gran mayoría, los que ya tienen 5 meses o más de haber recibido la segunda dosis, que pueden recibir la tercera dosis. Empezamos el fin de semana, tuvimos una muy buena respuesta, y durante toda esta semana ellos pueden acercarse a los distintos puntos de vacunación a recibir la tercera dosis. Y por otro lado, para que los padres de familia lleven a sus hijos a vacunarse. Es importante esta semana, es una campaña por la vacunación. A partir del 17 de enero retornamos a la presencialidad. Esta semana que hemos suspendido clases en el sistema fiscal se recuperará al final del año lectivo. Ya. Y el día 17 retomamos las clases, pero la retomamos con una medida adicional a la previo a este receso. Los colegios, las instituciones educativas cuyos estudiantes mayores de 5 años tengan más del 85% de las dosis completas, podrán ir en los aforos que ya estábamos manejando, 2.25 metros cuadrados por persona en todos los grados y cursos. Pueden dividir a los estudiantes en grupos para que todos los que quieren asistir de manera presencial puedan hacerlo respetando este aforo, yendo de manera presencial los 5 días a la semana, al menos 3 horas. Y las instituciones que tengan menos de ese 85% deben reducir el aforo al 50% de los estudiantes matriculados, igualmente en todos los grados y cursos. Y esto pues esperamos que sea pasajero y que durante esta semana podamos llegar a la mayor cantidad de instituciones con más de ese 85% de los estudiantes ya vacunados con su dosis completa. Correcto. A través de nuestra transmisión de Facebook Live están llegando mensajes desde diferentes partes del país. Buenos días, señora ministra, gracias por la información. Saludos del distrito 03, Azogues, Biblián, desde Naranjal, Balao, dice Naranjal, Tenanapo, gracias, señora ministra, por su información. De diferentes partes del país, desde Napotena, desde el distrito 15 D01, desde Playas, le están saludando desde Orellana, gracias por la información, desde Atacames, Muisne, desde Chillanes en Bolívar, desde Ibarra, desde Joya de los Hachas, nos están sintonizando a través de Facebook Live. Estamos ya con un montón de vistas, están siguiendo la información, es muy importante. Ahora hablemos, señora ministra, sobre el porcentaje de estudiantes y docentes contagiados. Según los datos que acabamos de leer en los medios de comunicación, pues se habla de que serían alrededor de 100 docentes y algo así como una treintena de estudiantes. ¿Cuáles son los datos actualizados que tiene, señora ministra, sobre contagios en el sistema educativo? Con corte al día viernes aún estamos recibiendo siempre información adicional para poder hacer actualizaciones. Con corte al día viernes tenemos 384 casos activos de docentes, seguramente habrán incrementado algunos casos durante estos días. Repitamos, por favor, tenga la gentileza. Están empezando a manifestarse los síntomas, y también están comenzando a recibir resultados de las pruebas que ya se han realizado docentes que han asistido a realizarse estas pruebas PCR. Repitamos, por favor, los datos, porque hay algunos que ya están confirmados y otros están confirmándose, ¿no? Eso es importante. Claro. Estos 384 son casos activos confirmados, estos ya han sido confirmados. Ya. Igual en estudiantes teníamos 94 casos confirmados de estudiantes que estaban reportando asistir a presencialidad. Ahora, ellos no asistieron a presencialidad normalmente en estos días porque son contagios que típicamente se suscitaron durante el receso de Navidad y Año Nuevo. Vemos un incremento importante respecto a otros meses. En el mes de noviembre tuvimos 52 casos en docentes. En el mes de diciembre hubo un incremento a 158, en particular en Quito, luego de las fiestas de Quito, y que vimos que no hubo
el debido control, respeto a las medidas de bioseguridad, y por supuesto esto también se refleja en los docentes. Hubo un incremento a 158 casos durante todo el mes de diciembre, y en el mes de enero, solamente la primera semana de enero, tuvimos el reporte de estos 310 casos. Por lo tanto, hay un incremento sumamente importante que es coherente, corresponde con el incremento en el resto de los espacios, dado que lo que sí no hemos tenido, Rommel, y confirma y ratifica que los espacios educativos son seguros, son brotes o contagios masivos que se hayan suscitado o que hayan iniciado dentro de las instituciones educativas. Además, la mayoría de los casos, y esto también es muy importante, se dieron en la ciudad de Guayaquil. De estos casos que te acabo de mencionar, de los 384 casos, 266 fueron reportados en Guayas. Y coincidencialmente Guayas es una de las provincias con menos número de instituciones educativas con planes de continuidad educativa aprobados, 56%. Por lo tanto, no hay una relación entre la presencialidad y el incremento de casos. Al contrario, las instituciones educativas han demostrado ser un espacio seguro, y por eso ahora el 17 de enero vamos a retornar esa presencialidad. Recordarles a los docentes y estudiantes que tengan síntomas o que estén contagiados de COVID confirmados, no deben acudir a la institución educativa en ningún momento, deben reportar a la autoridad, y una vez que inicie el 17, pues mantenerse en el cerco epidemiológico durante el periodo recomendado por el Ministerio de Salud, y solo una vez que este haya concluido, poder retomar las actividades presenciales. Es decir, los protocolos y medidas de bioseguridad se mantienen, y por supuesto no esperamos y al contrario, les recordamos que no deben acudir a las instituciones educativas estudiantes, docentes, personal administrativo que haya tenido síntomas o COVID confirmado. Correcto, eso es muy importante, eso es muy importante porque se necesita también las pruebas de testeo, ¿no? Estas pruebas de verificación, de confirmación. Y como vemos, aparentemente hay una escasez, pero hay que hacerle, ¿no? Hay que hacerle a los chicos las pruebas, porque ahora si dicen que tiene síntomas de resfriado o síntomas gripales, no necesariamente puede ser gripe, sino COVID. Entonces hay una confusión allí, porque algunas personas dicen, no es una gripe nomás, estoy resfriado nada más, pero quizás sea COVID. Y el tema es que si no se hace la prueba y si no se empieza a tratar de alguna manera o no está en su domicilio, puede seguir contagiando. Ese es el problema, señora ministra. Pero digo yo, no es muy poco tiempo el hecho de dejar solamente una semana para retomar las actividades presenciales, porque incluso vi un meme cuando salió esta información que decía, y que se ponía la mano así en la cabeza, no solamente 4 o 5 días de suspensión de clases. Bueno, en redes se encuentra de todo, pero digo, no es poco tiempo como para que se pueda esperar un poquito más para retomar las actividades presenciales, o esta fecha del 17 de enero puede ser revisable, señora ministra. Estas fechas siempre, Rommel, están bajo proceso de revisión. Siempre. No podemos olvidarnos que el COE está en sesión permanente y que las medidas además podrían adoptarse de manera focalizada. En un principio no hemos visto necesario que exista una suspensión más larga, porque no hemos visto que el sistema educativo sea un foco de contagio. La razón de esta semana es el poder reforzar precisamente la vacunación. Y por supuesto también aprovechar para que las familias puedan hacer estos periodos de aislamiento preventivo voluntario, en donde permanezcan en el hogar, y si es que se contagiaron durante el feriado ya hayan manifestado síntomas o concluya este periodo de contagio mayor. Estamos en una pandemia y vamos a seguir así algún tiempo. Sin embargo, la educación es lo último que debe cerrar. Por lo tanto, mientras no estemos cerrando centros comerciales, mientras no estemos cerrando parques, otras actividades, no tiene sentido cerrar la institución educativa. Al contrario, si es que la situación se complicaría, lo primero que deberíamos plantearnos es cerrar otros espacios que no son actividades esenciales para dar prioridad a la educación. Este debería ser el criterio que nosotros manejemos, y el criterio que maneje no solamente el gobierno ni el COE, sino el criterio que manejen ustedes, los ciudadanos. En mis actividades familiares y personales, poner por delante el interés superior de nuestros niños, de nuestros hijos, y pensar que esta presencialidad es lo mejor para ellos. Ya tenemos toda la evidencia necesaria para saber
que la falta de presencialidad aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, el estrés, los casos de suicidio, los casos de trabajo infantil, la deserción escolar, además del enorme impacto en la calidad de los aprendizajes. Por mejor internet que tengamos, por excelente conectividad, por buenísimos condiciones que nos garanticen la continuidad educativa a distancia, esta no es igual que la presencialidad. En la presencialidad aprendemos no solamente el contenido de la educación, es decir, no avanzamos solamente en los aprendizajes, sino que complementamos esto con tal vez algo más importante, que es el desarrollo socioemocional, es también el desarrollo de las capacidades y habilidades de relacionarnos con el otro, gran parte de las habilidades para la vida y las competencias que son esenciales para luego se desarrollan en estos periodos de edad. Y pensemos en los más pequeños. Para los más pequeños también el poder estar en clases a distancia durante periodos muy largos es muy complejo. De hecho, no es recomendable muchas horas frente a un dispositivo. Claro. Por lo tanto, todos estos factores deben ser también sopesados dentro de nuestras familias y que prioricemos. Si estamos dispuestos a ir a un centro comercial, a hacer nuestras compras, al supermercado, a una fiesta, a un almuerzo, a un restaurante, a otros espacios, entonces, ¿cómo no estamos dispuestos a mandar a nuestros hijos a estudiar de manera presencial? Sobre todo cuando vemos que las instituciones educativas han demostrado ser sitios seguros. Estamos en una pandemia, esto no quiere decir que siempre y en todo lugar y en todo momento existe un riesgo de contagio, pero vemos que en el momento no tenemos complicaciones por casos de contagios en niños y jóvenes. Existe también la posibilidad de que todos ustedes lleven a sus hijos a vacunarse esta semana. Como les mencioné al inicio, el porcentaje de personas que están hospitalizadas que están hospitalizadas del 75% es porque no están vacunados o no tienen el esquema completo de vacunación. Por lo tanto, el vacunarse es la clave. Podemos enfermarnos como cualquier otra enfermedad, obviamente genera molestias y tiene sus efectos, pero si estamos vacunados, estamos protegidos, estamos más seguros y esa debe ser la prioridad. Les pedimos que hoy estén atentos, van a haber anuncios. Tenemos el COE a las 9 de la mañana, en donde probablemente también imitamos algunas directrices más específicas para los niños menores de 5 años, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que las familias sepan qué va a pasar con los servicios de los niños en estas edades. Durante esta semana, los servicios de educación inicial que regula el Ministerio de Educación también están suspendidas, pero para que ustedes conozcan qué va a pasar a partir del 17 con este grupo de edad. Correcto. ¿Y el nivel superior? ¿Cuáles disposiciones hay? En educación superior, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT, la semana pasada precisamente solicitó en el COE Nacional, y esto fue aprobado, que se pida al CES también reducir los aforos en la educación superior. Por lo tanto, también las disposiciones del COE en cuanto a educación superior, y lo voy a leer en este momento para que ustedes puedan tener conocimiento. Solicita al CES, al Consejo de Educación Superior, la reducción del aforo del 75 al 50%, para lo que deberán ajustar el documento de lineamientos para el retorno a actividades académicas en instituciones educativas de educación superior. Por lo tanto, este fue el pedido de CENESIT, pedido que fue aprobado en el Pleno del COE Nacional, y este es el texto que está en la resolución del día viernes. Correcto. En estos casos, cuando hay reducciones de aforo, se maneja un sistema híbrido, ¿no? Es semipresencial y también por internet. Hay algunas preguntas que están llegando a través del Facebook Live, que dicen, bueno, aparte de los saludos que ya le leí, dice, Carolina Guadir, dice, ¿qué podemos hacer, padres de familia, para que nos cubran los docentes que hacen falta? Se va a terminar el primer trimestre y no hay licenciados en matemáticas, en ciencias naturales, lengua. Eso hay repetitivo esto, ¿no? Que hay algunos docentes que faltan. Aquí dice, hay otra, en posteriores semanas se coordine con el Ministerio de Salud para que se haga un barrido en todos los centros educativos, dice Agustín Tene. También por acá hay de DELEG,
¿qué más hay? Por acá hay otras inquietudes. Tiene que ver fundamentalmente dice, ¿cuándo van a cubrir con los docentes que hacen falta en las instituciones, señora ministra? Eso es lo que están preguntando recurrentemente, un poco cuál es la situación. Hay algunos docentes que faltan. Entiendo que son estas materias que son específicas, que hablamos ya matemáticas, inglés, ciencias naturales, en fin, ¿qué es lo que están solicitando, señora ministra? El 24 de mayo recibimos un ministerio que tenía aproximadamente un faltante de 4.000 docentes. Esto es porque durante la pandemia se tomó la decisión en el gobierno anterior de no reemplazar docentes que se jubilaron. Por lo tanto, se hizo un ejercicio de optimización de docentes, viendo también dónde existen docentes que no tenían carga horaria asignada, que eso también hay que revisarlo. Y luego de este ejercicio, que tenemos que continuar perfeccionándolo, tenemos un reporte de 4.000, un poco menos de 4.000 docentes faltantes. Asimismo, se culminó con los concursos de méritos de oposición que estaban en marcha. Ya se entregó los nombramientos del Quiero Ser Maestro 7 y el Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe, e iniciamos el proceso de selección de docentes faltantes para cubrir esta brecha. Durante estos primeros meses del año vamos a terminar este proceso. Iniciamos con un poco más de 1.800 docentes. Primero pusimos estas partidas a disposición para hacer los procesos de sectorización general docente, permitiendo a docentes que hace muchos años habían solicitado trasladarse de una ciudad a otra por un cambio de domicilio, por ejemplo, pudieran postular a esa sectorización, y ahora ya estamos en el proceso de inicio del nuevo proceso de concursos de méritos de oposición. Y también estas 1.900 partidas serán cubiertas a través de nombramientos provisionales, a través de la plataforma Educaempleo, por lo cual este primer grupo será cubierto primero 1.900, y el resto estamos en proceso de lo que se denomina técnicamente desdoblamiento de partidas, pero básicamente es el proceso de aprobación por parte del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Trabajo de esas partidas para sacarlas a concurso. Esperamos en los primeros meses de este año poder cubrir con todas estas necesidades que fueron heredadas y que forman parte de un desafío de fortalecer a los docentes a nivel nacional, ese eje de los 5 ejes que tiene el Ministerio de Educación, ese eje fuertes. También en el mes de diciembre iniciamos el proceso de carnetización docente que culminará en estos meses. Ya tenemos a la gran mayoría de nuestros docentes carnetizados. Por primera vez en la historia se cumplió con la carnetización docente, y empezaremos a trabajar en los beneficios adicionales durante este año para docentes a través de su programa de carnetización, y elaboramos durante los meses del segundo semestre del año pasado, elaboramos el Plan Nacional de Formación Permanente en un ejercicio participativo con docentes a nivel nacional. En todas las provincias hizo talleres presenciales para conocer cuáles son las necesidades de cada uno de los docentes. Todos estos son las que te nombro, estos procesos que te nombro, todos son parte de este eje fuertes. Continuaremos con la sectorización, con los concursos de méritos de oposición, procesos de selección a través de Educaempleo para completar la plantilla docente óptima, así como con los procesos de transformación del modelo de formación de los docentes, que tiene que ahora pues también ser más pertinente y responder a las necesidades que los propios docentes nos han manifestado. Correcto. Otra pregunta de Elizabeth Sá. Buenos días, señora ministra. ¿El refuerzo es para los estudiantes? Me parece pertinente esa pregunta. ¿El refuerzo es para los estudiantes? El refuerzo, los estudiantes, y para ello vamos a hacer un repaso de cómo estamos en los procesos de vacunación. Los estudiantes fueron, como ustedes saben, el grupo que inició más tarde los procesos de vacunación. Los niños de 12 a 17 años que pueden acudir a refuerzos son aquellos que tienen enfermedades catastróficas o agravantes, siguiendo las indicaciones que ha mencionado el Ministerio de Salud Pública y dependiendo la fecha en la que recibieron su segunda dosis. Sin embargo, la gran mayoría de nuestros estudiantes debemos primero concluir con primeras y segundas dosis. Estudiantes de 12 a 17 años, hemos llegado al 85.72% con primera dosis,
pero debemos ir a recibir la segunda dosis de 12 a 17 años. Tenemos el 71.13% con las 2 dosis, por lo tanto allí todavía existe una brecha que esperamos cerrar esta semana. Correcto. Para todas las familias que tengan hijos de 12 a 17 con primera dosis, acercarse a la segunda dosis. Para los de 5 a 11 años, todavía debemos avanzar en primeras dosis. Correcto. Tenemos 73.47 con primeras dosis. Y con segundas dosis, este es el grupo o la brecha más importante, tenemos el 53.55%. Esta semana esperamos esa brecha de segundas dosis en niños de 5 a 11 años se cierre y lleguemos ojalá a ese mismo 70% de la población de 5 a 11 años con las dosis completas. En cuanto a docentes, ellos reciben la tercera dosis. Los docentes, en cambio, fueron uno de las poblaciones que se priorizó en materia de vacunación. Recibieron la vacuna AstraZeneca, por lo tanto, la gran mayoría pasaba los 80 días de la primera dosis para llegar a la segunda dosis. Están cumpliendo esos 5 meses de haber recibido la segunda dosis entre diciembre, enero y febrero, y por lo tanto un gran grupo, la gran mayoría ha alcanzado los 5 meses de la segunda dosis, y por eso esta semana la dosis de refuerzo. Pero recuerden, deben tener al menos 5 meses de haber recibido la segunda dosis. Bueno, se nos quedan algunos temas de infraestructura. El tema, nos dicen que faltan conserjes, falta personal de limpieza en algunas instituciones. Conversaremos eso más adelante y estaremos pendientes. El día de hoy habrá un pronunciamiento, una rueda de prensa en el COE Nacional. Entiendo, señora ministra, usted estará allí para dar a conocer otras directrices. Hay que estar pendientes de las noticias con respecto al sistema educativo, que es muy importante. Le agradecemos, señora ministra, reiteramos felicidades en este nuevo año y éxitos en su trabajo, y bueno, estaremos pendientes y seguiremos conversando. Muchísimas gracias, señora ministra.